Saludos a todos, estamos en el día 73. Seguimos con el Catecismo Católico, Catecismo Leído, día 73, 1 de 2. Cuarta parte, primera sección, capítulo segundo. Punto 2688 al punto 2708. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Punto 2688. La catequesis de niños, jóvenes y adultos está orientada a que la palabra de Dios se medite en la oración personal, se actualice en la oración litúrgica y se interiorice en todo tiempo a fin de fructificar en una vida nueva. La catequesis es también el momento en que se puede purificar y educar la piedad popular. La memorización de las oraciones fundamentales ofrece una base indispensable para la vida de oración, pero es importante hacer gustar su sentido. Punto 2689. Los grupos de oración o las escuelas de oración son hoy uno de los signos y uno de los recursos de la renovación de la oración en la Iglesia, a condición de que beban en las auténticas fuentes de la plegaria cristiana. La preocupación por mantener la comunión es un signo de la autenticidad de la oración en la Iglesia. Punto 2690. El Espíritu Santo da a ciertos fieles dones de sabiduría, de fe y de discernimiento, dirigidos a este bien común que es la oración, dirección espiritual. Aquellos y aquellas que han sido dotados de tales dones son verdaderos servidores de la tradición viva de la oración. Por eso, el alma que quiere avanzar en la perfección, según el consejo de San Juan de la Cruz, debe mirar en cuyas manos se pone, porque cual fuere el maestro, tal será el discípulo, y cual el padre, tal el hijo. Y añade que el director, además de ser sabio y discreto, ha de ser experimentado. Si no hay experiencia de lo que es puro y verdadero espíritu, no atinará a encaminar al alma en él, cuando Dios se lo da, ni aún lo entenderá. Lugares favorables para la oración. Punto 2691. La Iglesia, Casa de Dios, es el lugar propio de la oración litúrgica de la comunión parroquial. Es también el lugar privilegiado para la adoración de la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. La elección de un lugar favorable no es indiferente para la verdad de la oración. Para la oración personal, el lugar favorable puede ser un rincón de oración con las sagradas escrituras e imágenes a fin de estar en lo secreto ante nuestro Padre. En una familia cristiana, este tipo de pequeño oratorio favorece la oración en común. En las regiones en que existen monasterios, una misión de estas comunidades es favorecer la participación de los fieles en la oración de las horas y permitir la soledad necesaria para una oración personal más intensa. Las peregrinaciones evocan nuestro caminar por la tierra hacia el cielo. Son tradicionalmente tiempos fuertes de renovación de la oración. Los santuarios son para los peregrinos en busca de fuentes vivas, lugares excepcionales para vivir en comunión con la Iglesia, las formas de oración cristiana. Resumen. Punto 2692. En su oración, la Iglesia peregrina se asocia con la de los santos cuya intercesión solicita. Punto 2693. Las diferentes
espiritualidades cristianas participan en la tradición viva de la oración y son guías preciosos para la vida espiritual. Punto 2694. La familia cristiana es el primer lugar de educación para la oración. Punto 2695. Los ministros ordenados, la vida consagrada, la catequesis, los grupos de oración, la dirección espiritual aseguran en la iglesia una ayuda para la oración. Punto 2696. Los lugares más favorables para la oración son el oratorio personal o familiar, los monasterios, los santuarios de peregrinación y sobre todo el templo, que es el lugar propio de la oración litúrgica para la comunidad parroquial y el lugar privilegiado de la adoración eucarística. Capítulo 3. La vida de oración. Punto 2697. La oración es la vida del corazón nuevo. Debe animarnos en todo momento. Nosotros, sin embargo, olvidamos al que es nuestra vida y nuestro todo. Por eso, los padres espirituales, en la tradición del Deuteronomio y de los profetas, insisten en la oración como un recuerdo de Dios, un frecuente despertar la memoria del corazón. Es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar, pero no se puede orar en todo tiempo, sino se ora con particular dedicación en algunos momentos. Son los tiempos fuertes de la oración cristiana en intensidad y en duración. Punto 2698. La tradición de la Iglesia propone a los fieles unos ritmos de oración destinados a alimentar la oración continua. Algunos son diarios, la oración de la mañana y la de la tarde, antes y después de comer, la liturgia de las horas, el domingo, centrado en la Eucaristía, se santifica principalmente por medio de la oración. El ciclo del año litúrgico y sus grandes fiestas son los ritmos fundamentales de la vida de oración de los cristianos. Punto 2699. El Señor conduce a cada persona por los caminos que Él dispone y de la manera que Él quiere. Cada fiel a su vez le responde según la determinación de su corazón y las expresiones personales de su oración. No obstante, la tradición cristiana ha conservado tres expresiones principales de la vida de oración: la oración vocal, la meditación y la oración de contemplación. Tienen en común un rasgo fundamental, el recogimiento del corazón. Esta actitud vigilante para conservar la palabra y permanecer en presencia de Dios hace de estas tres expresiones tiempos fuertes de la vida de oración. Artículo 1. Las expresiones de la oración. 1. La oración vocal. Punto 2700. Por medio de su palabra, Dios habla al hombre, por medio de palabras mentales o vocales. Nuestra oración toma cuerpo, pero lo más importante es la presencia del corazón ante aquel a quien hablamos en la oración. Que nuestra oración sea escuchada no depende de la cantidad de palabras, sino del fervor de nuestras almas. Punto 2701. La oración vocal es un elemento indispensable en la vida cristiana. A los discípulos atraídos por la oración silenciosa de su maestro, éste les enseña una oración vocal, el Padre Nuestro. Jesús no solamente ha rezado las oraciones litúrgicas de la sinagoga. Los evangelios nos lo presentan elevando la voz para expresar su oración personal desde la bendición exultante del Padre hasta la agonía de Getsemaní. Punto 2702. Esta necesidad de asociar los sentidos a la oración interior responde a una exigencia de nuestra naturaleza humana. Somos cuerpo y espíritu, y experimentamos la necesidad de traducir exteriormente nuestros sentimientos. Es necesario rezar con todo nuestro ser para dar a nuestra súplica todo el poder posible.
Punto 2703. Esta necesidad responde también a una exigencia divina. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, y por consiguiente la oración que brota viva desde las profundidades del alma. También reclama una expresión exterior que asocia el cuerpo a la oración interior, porque esta expresión corporal es signo del homenaje perfecto al que Dios tiene derecho. Punto 2704. La oración vocal es la oración por excelencia de las multitudes, por ser exterior y tan plenamente humana, pero incluso la más interior de las oraciones no podría prescindir de la oración vocal. La oración se hace interior en la medida en que tomamos conciencia de aquel a quien hablamos. Por ello, la oración vocal se convierte en una primera forma de oración contemplativa. 2. La meditación. Punto 2705. La meditación es sobre todo una búsqueda. El espíritu trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana para adherirse y responder a lo que el Señor pide. Hace falta una atención difícil de encauzar. Habitualmente se hace con la ayuda de algún libro, que a los cristianos no les falta. Las Sagradas Escrituras, especialmente el Evangelio, las imágenes sagradas, los textos litúrgicos del día o del tiempo, los escritos de los padres espirituales, las obras de espiritualidad, el gran libro de la creación y el de la historia, la página del hoy de Dios. Punto 2706. Meditar lo que se lee conduce a apropiárselo confrontándolo consigo mismo. Aquí se abre otro libro, el de la vida. Se pasa de los pensamientos a la realidad, según sean la humildad y la fe. Se descubren los movimientos que agitan el corazón y se les puede discernir. Se trata de hacer la verdad para llegar a la luz. Señor, ¿qué quieres que haga? Punto 2707. Los métodos de meditación son tan diversos como diversos son los maestros espirituales. Un cristiano debe querer meditar regularmente, si no, se parece a las 3 primeras clases de terreno de la parábola del sembrador. Pero un método no es más que un guía. Lo importante es avanzar con el Espíritu Santo por el único camino de la oración, Cristo Jesús. Punto 2708. La meditación hace intervenir al pensamiento, la imaginación, la emoción y el deseo. Esta motivación es necesaria para profundizar en las convicciones de fe, suscitar la conversión del corazón y fortalecer la voluntad de seguir a Cristo. La oración cristiana se aplica preferentemente a meditar los misterios de Cristo, como en la Lectio Divina o en el Rosario. Esta forma de reflexión orante es de gran valor, pero la oración cristiana debe ir más lejos, hacia el conocimiento del amor del Señor Jesús, a la unión con Él. Hasta aquí el punto 2708, continuaremos con el punto 2709 en el próximo video. Gracias.